Buenos días, chicos de quinto año de secundaria del Colegio San Juan Bosco. Eh, Hoy vamos a continuar con nuestro tema en el curso de sociales sobre el gobierno de Juan Velasco Alvarado. En la clase anterior desarrollamos lo que es, ¿no?, la propuesta ideológica de los militares. Pero para recordarles, ya, y para entrar al siguiente tema, lo que es en sí el gobierno de Juan Velasco Alvarado, ya, vamos a ver, ¿no?, en forma resumida lo que fue la propuesta ideológica de los militares. A diferencia de anteriores regímenes militares, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas puso en práctica un programa político que desafiaba el poder de la oligarquía. Este cambio ideológico de las Fuerzas Armadas tuvo sus orígenes en la renovada formación intelectual de la oficialidad en el Centro de Altos Estudios Militares. En esta institución, fundada en los años 50, muchos docentes eran intelectuales de izquierda que estimularon en las fuerzas militares una actitud crítica hacia la oligarquía, una inquietud por la justicia social y un fuerte nacionalismo. Las ideas del Centro de Altos Estudios Militares están relacionadas con la doctrina de seguridad nacional, según la cual las Fuerzas Armadas eran responsables no solo de la seguridad externa de la nación, sino también del orden interno del país. Por ello, los militares consideraban que las guerrillas que surgieron en la década de 1960 constituían un grave peligro para el orden, pero en lugar de enfrentarlas utilizando solo la represión, plantearon la necesidad de aplicar reformas sociales. Entonces, dentro de los gobiernos militares, vamos a ver en este tema, ¿no?, el gobierno de Juan Velasco Alvarado. ¿Ya? Porque, como dije en la clase anterior, desde el inicio de la época republicana, ¿ya?, vamos a tener una lista de varios presidentes de nuestro país que han sido militares, ¿no? Y, y el tema que estamos viendo hoy, estamos viendo a partir de los años 1900, que también van a empezar, ¿no?, nuevamente a ser gobernados por militares. Vemos el caso, por ejemplo, de Juan Velasco Alvarado y de Francisco Morales Bermúdez. ¿Ves? Juan Velasco Alvarado, que se da durante los años 1968 hasta 1975, y el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de otro, el cual tenemos a Francisco Morales Bermúdez, que se da desde el año 1975 a 1980, ¿ya? Pero esta vez vamos a ver sobre el gobierno de Juan Velasco Alvarado, que va desde 1968 hasta 1975, ¿ya? En el cual ambos presidentes ya van a adoptar el nombre oficial de Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Ya, entonces vemos el tema en sí, lo que es el gobierno de Juan Velasco Alvarado, ¿sí? Este gobierno conocido, ¿no?, conocida en esta etapa como el Plan Inca, ¿ya? Durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, esta etapa de su gobierno
va a ser conocida como el Plan Inca. ¿Qué buscaba este gobierno de Velasco Alvarado? Dice, modernizar y democratizar socialmente al país a través de la vida autoritaria. Ya, prácticamente, si nosotros buscamos desde años anteriores, desde el inicio de la República, ya, vamos a ver que han gobernado muchos presidentes militares y todos ellos tenían un gobierno autoritario, ya, autoritario, y en algunos casos dictatoriales. No, pero esto no solamente, pues chicos, ha sido dentro del gobierno militar dictatorial, sino tenemos recientemente, por ejemplo, tenemos, eh, tenemos el caso tenemos el caso, por ejemplo, el último y conocido, que es el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? También fue un gobierno muy dictatorial, ¿no? Tuvimos un tipo de gobierno dictatorial. Y así hemos tenido, por ejemplo, otro reciente, bueno, no tanto en nuestra época, pero en los años de 1900 tenemos a Augusto de Leguía, de gobierno también dictatorial. Y así hemos tenido a muchos gobernantes militares. Bueno, en el caso de Fujimori pues no fue militar, ¿no? Pero sí tuvo como asesor legal a Vladimiro Montesinos, que él pues fue militar cuando fue joven, ¿no? Entonces de por ahí como él era su asesor, bueno, hizo que Fujimori era un gobierno un tanto dictatorial. ¿Ya? Entonces, el gobierno de Juan Velasco Alvarado, conocido en esta etapa como el Plan Inca, que buscaba modernizar y democratizar socialmente al país a través de la vida autoritaria. Y él va a plantear los siguientes objetivos. ¿Cuáles van a ser esos objetivos? En primer lugar, transformar la estructura del Estado, ¿ya? Transformar la estructura del Estado. Un rato. ¿Ve? ¿Sí? Otro planteamiento que va a dar su gobierno de Juan Velasco Alvarado va a ser mejorar el nivel de vida de la población. ¿Sí? Mejorar el nivel de vida de la población. Y otro, establecer el principio de autoridad y respeto a la ley. ¿Sí? Establecer el principio, de autoridad y respeto a la ley. Ya, 3 planteamientos. Transformar la estructura del Estado, mejorar el nivel de vida de la población y establecer el principio de autoridad y respeto ante la ley. ¿Ya? Eso fue durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Vamos a ver en lo que fue la política económica de este gobierno. La economía peruana se sustentaba antes de las reformas en la exportación de materias primas, cuya explotación estaba controlada por empresas extranjeras, y en la importación de bienes manufacturados. Para evitarlo, el gobierno militar decidió impulsar la industrialización. Así buscó aplicar el modelo de la
de industrialización por sustitución de importaciones, concentrándose en actividades productivas y controlar el flujo de exportación. De este modo, los excedentes y las divisas que se obtuvieron permitirían realizar inversiones públicas y abastecer el sector industrial. En este modelo, el Estado tenía un papel mucho más importante. Por ello, se crearon numerosas empresas estatales, ¿ves? Como Petroperú, Entel Perú y Electroperú, que controlaba algunas actividades consideradas estrategias, ¿ya? Como por ejemplo también, ¿no? Por el, por las controladas por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. ¿Cuáles van a ser? ¿Qué empresas van a ser controladas por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas? Van a ser, por ejemplo, en el caso de Petroperú, ellos van a controlar el petróleo. También en el caso de Entel Perú van a controlar lo que es la telefonía. Y en el caso de Electroperú van a controlar la electricidad. Todo van a ser controlados por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas ante esa época. ¿Ya? Entonces, además, suponía un enorme gasto público y un alto consumo de divisas, situación que se trató de solucionar a través de préstamos, lo que condujeron al endeudamiento público. De este modo, la deuda pública pasó de, por ejemplo, en ese entonces, ¿no?, de 3.681 millones de dólares, esto en el año 1970, a más de 9.000 millones de dólares, esto en el año 1978. Entonces, el endeudamiento generado en este periodo tendría graves efectos en la economía de la década siguiente. ¿Ya? Entonces, ve que cómo fue pues la política económica, ¿no? Entonces, ya las empresas estatales conocidas como es Petroperú, Entel Perú, Electroperú, en esos años eran pues nacionales y el gobierno, ¿no?, lo controlaba. Ya, pero actualmente, jóvenes, estas tres empresas, ¿ya?, estas tres empresas han sido privatizadas, ya no son peruanas. Estas empresas son ahora extranjeras, conducidas, ¿no?, o controladas, manejadas por empresarios extranjeros. ¿Ves? Por ejemplo, el Petroperú ahora no es ya Petroperú. Por ahí no recuerdo cómo lleva el nombre. ¿Alguien me puede ayudar ahí? Ahora en el caso de Entel Perú, ya no es Entel Perú, ahora es Telefónica, ¿verdad? Y Electroperú ahora ya no es Electroperú, sino es el del norte, del sur, ¿verdad? Son empresas privadas que, bueno, nos daban grandes divisas pues, antes, ¿no? Porque estaban controladas por el gobierno peruano. Pero actualmente estas empresas ya no están controladas por el gobierno peruano, solamente a nosotros nos dan un porcentaje de toda la ganancia, nos dan solo un porcentaje, no al Perú. ¿Qué, jóvenes? Entonces, eso es en cuanto a la vida económica, ¿no?, durante el gobierno de Velasco Alvarado. ¿Ya? Entonces hemos visto puntos importantes en el cual, ¿no?, puntos importantes del gobierno de Velasco Alvarado.
¿no? Hemos visto cómo se llamaba, ¿no? Cómo se llamaba en esta etapa de su gobierno. Hemos visto qué buscaba el gobierno y cuáles fueron sus planteamientos. Y también hemos visto lo que es la economía política, ¿no? La economía política dentro del gobierno de Juan Velasco